Hola amigos, saludos. Aquí estamos recorriendo Fusagasugá, disfrutando Fusagasugá, pero también padeciendo con algunos trancones. El agua se va con frecuencia. La discusión en las calles del POT se ha ido hasta las cafeterías. Hay gente muy preocupada en Fusagasugá por lo que va a pasar en los siguientes 12 años. Profesor Luis Fuentes, mucho gusto. Bienvenido a Fusagasugá Noticias, periódico digital. Alejandro, un saludo muy cordial, muy amable por la oportunidad, y a todos los amigos seguidores de Fusagasugá Noticias, periódico digital, nuestro agradecimiento muy especial por esa audiencia, esa sintonía y ese respaldo. No va a ser el próximo alcalde de Fusagasugá un hombre joven, 30, 35 años, 40, no. No va a ser una mujer la próxima alcaldesa de Fusagasugá, según los sondeos de opinión que hasta hoy conocemos. Usted está creciendo, avanza, está ahí en un lote que observa con mucha inteligencia, con optimismo, cómo los fusagasugueños están discutiendo lo que ocurre en este proceso de cara a las elecciones territoriales. ¿Qué ha pasado estos últimos días? ¿Qué nos cuenta frente a alianzas, posibles acuerdos? Porque se están cocinando por ahí en diferentes sitios. A ver, yo creo que el crecimiento mío obedece a que Fusagasugá definitivamente ahora sí fue bien informada de que sí soy candidato a la alcaldía. Lo primero. Segundo, de que yo entregué un documento donde está la propuesta. Y entonces, como yo le he dicho, para elegir un alcalde hay que votar, es un voto programático. Que uno se avala o se esté por un partido político es otra cosa. Y entonces, de acuerdo a la propuesta del programa de gobierno, cada día la gente me va diciendo, profe, usted que la tiene más clara, usted está vigente, usted está más fresco, por eso queremos manifestarle nuestro apoyo y nuestro respaldo y ese crecimiento. No, diálogos con todo el mundo, yo soy una persona abierta a todo el mundo, el que quiera hablar conmigo habla, pero digamos que compromiso tiene que ser sobre la base de construir la Fusagasugá con un modelo de ciudad. Y yo creo que independientemente del color, del partido, de los aspirantes, se trata de que si conjugamos fuerzas, aunamos esfuerzos y llegamos a acuerdos, tienen que ser acuerdos políticos bajo una base programática. Estamos dispuestos a eso, a escuchar, a mirar el tema, y estamos, digamos, todavía en un proceso donde podemos mirar el tema. Pero lo importante es pensar en Fusagasugá, no es tanto en si gano, si pierdo, si voy, no voy. No, uno tiene que saber por qué va. Y todos, yo creo que si todos nos inscribimos y nos mantenemos es porque sabemos por qué vamos. ¿Sí? Y bajo qué responsabilidades y qué compromisos adquirimos esa idea de llegar a Fusagasugá. Pero bueno, todos tenemos claro que a pesar de que yo todos los días voy creciendo y voy a seguir creciendo, porque voy a crecer hasta el 29 a las 5 de la tarde. Entonces, cuando una candidatura de esos va creciendo, es porque llega al poder. Y el crecimiento lo lleva uno a la cima. Y la cima mía es el 29 de octubre en la alcaldía de Fusagasugá. Numeral Poxy, pero no así. Eso se pegó en redes sociales, pero la discusión continúa a raíz de que el alcalde y los concejales en su mayoría están como empecinados en sacar el plan de ordenamiento territorial, o más bien como se llama el proyecto, el 17-2023, actualización del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué concepto le merece ese afán del alcalde y de algunos concejales de decirle sí al POT como está hoy concebido, que según algunos entendidos fusagasugueños, expertos en planificación territorial, dicen no nos conviene así porque no se ha concebido desde el agua, el desarrollo? Bien, yo tengo una lectura del POT en 3 renglones. Un primer renglón que es, entiendo la preocupación y el afán de esta administración por dejar un documento, o como dicen ellos, una carta de navegación para Fusagasugá. Desde el punto de vista del afán, la responsabilidad y el compromiso, listo. A mí también me pasó esto hace 4 años y fui muy prudente. Lo llevé a la CAR, hubo proceso electoral, no lo saqué en proceso electoral. Esta es la diferencia. Primera cosa. 2. Yo le he dicho a usted, Alejandro, y a los demás de periodistas, de que yo hasta que no conozca el documento final que apruebe el Consejo, no me hago sobre el contenido. Correcto. Ese es el segundo punto que tengo, que me parece que si hay observaciones y reparaciones, tocará hacerlas en la reglamentación y la regulación del POT. Y 3, la tercera línea de lectura que digo es lo que ustedes se refieren, los servicios públicos. Eso se me ha convertido en una preocupación. ¿Y por qué es una preocupación? Porque nosotros tenemos que mirar de qué manera a corto plazo podemos garantizar el tema, la eficiente prestación de los servicios públicos. Y si hoy tenemos dificultades para esta población,
para este crecimiento y este desarrollo urbano que tenemos. Entonces, si hablamos de temas de expansión, de mejores servicios y desarrollo de la ciudad, pues tenemos indudablemente pensar en que en esa materia de servicios públicos tenemos primero que definir. Y yo sí quiero escuchar cómo es. Yo, por ejemplo, he dicho, vaya a retomar los estudios y diseños para sacar adelante el plan maestro de acueducto alcantarillado del casco urbano de Fusagasugá. Voy a retomar los estudios y diseños para sacar el plan maestro de acueducto alcantarillado de Chinauta. Voy a continuar para que en la CAR, que están los documentos del microembalse, sean una realidad. Voy a mirar cuáles son los elementos condicionantes que van a presentar los que hagan expansión para cumplir los requisitos de los estudios previos ante la CAR. Esos conjugados elementos, entonces tenemos que decir, la política pública en los próximos 4, 8 y 12 años en materia de servicios es esta y esta. Yo sí invito a que hablemos en ese lenguaje, porque es que no hay otra forma. Yo no puedo permitir que se diga que sí, que no, que lo saquen adelante y miramos. No, ahí miramos no, tenemos que decir cómo vamos. Yo no puedo ir por un camino ciego, yo no puedo ir por un camino desconocido. Yo tengo que ir sobre un camino que sé cuánta distancia tiene, cómo lo voy a recorrer, cuánto tiempo voy a sacar y cuándo voy a llegar. Y ese es el POT en materia de términos y de tiempos. Correcto. Permítame refrescar con más detenimiento de realmente qué hizo la administración Cifuentes Abogal 2016-2019 frente a tema de servicios públicos, concibiendo el desarrollo de Fusagasugá desde el agua. ¿Qué dejó estructurado, planificado, estudiado? Bueno, primera medida, me voy a referir a un sector que nunca la gente lo nombra. Yo logré incluir dentro del plan departamental de las empresas públicas de Cundinamarca a todos los acueductos veredales de Fusagasugá para que entraran en programas como, por ejemplo, Agua a la Vereda, vivienda saludable, vivienda digna, que tiene que ver con ese servicio, no solamente el agua, sino el saneamiento básico. Digamos que ese es un elemento, está ahí frío y hay que retomarlo porque hay que apoyar también ese servicio. ¿Y por qué lo hice? Porque usted sabe que Paxa se va a llenar de esos los tubos. ¿Y agua qué? Y Fusagasugá toma por la parte sur y por la parte oriental el agua del río Cuba. Y por la parte norte toma de Silvania y Cibaté, del río Barro Blanco. Entonces, primera cosa que hice fue, 2, en el tema urbano, lo que le digo, contratar con la EPC los estudios y diseños del plan maestro de acueducto alcantarillado de la ciudad. ¿Para qué? Pues para tener una carta de navegación, un norte, que de lógica que deben quedar insertados en el nuevo plan de desarrollo. Pero mire, voy a tocar un tema que no lo quería hablar, y es el tema del PONCA. Se aprobó, oiga, y vamos a aprobar un POT. Y hemos hecho la articulación. Yo veo ese tema difícil, porque es que el PONCA recoge toda la cuenca del río Sumapaz, inclusive parte del Tolima. ¿Qué es el PONCA para quienes no somos administradores ni gestores públicos? Bueno, indudablemente que es la instancia en la cual va a regular el tema de la normalización de la recuperación de todas nuestras fuentes hídricas, teniendo como base el río Cuja. Entonces nosotros tenemos que tener un tema desde el páramo del Sumapaz, el páramo nuestro, sí, todo el río Cuja. Por eso hace parte Girardot, Ricaute, Agua de Dios y dos municipios de Tolima que no recuerdo, Melgar y otro más, ¿sí? Entonces, si nosotros no articulamos, el PONCA establece unas líneas de comportamiento en el tema ambiental y en el tema hídrico, deben estar consideradas en el POT. Por eso yo digo, alguien dijo que de pronto este gobierno no iba a alcanzar a aprobarlo. Si no aprueba el plan, el POT, esto no es de afanes, que lo sigan trabajando, que el Consejo siga socializando, que el señor alcalde siga aportando elementos, que sigan revisando las modificaciones, las sugerencias de las comunidades, ¿sí? Que se alcanza magnífico, y si no, pues que lo dejemos listo. Yo recuerdo que en el año 1999 a 31 de diciembre quedó el POT, el actual, ahí. Y arrancamos en enero, febrero y marzo del año 2000, iniciamos los estudios y se fue haciendo un estudio paralelo de lo que había que corregir de ese POT y lo que había que dejar definido en el plan de desarrollo de la época. Y se fueron los dos. Y en junio, primero se aprobó el plan de desarrollo de Fusagasugá y el 29 de junio se aprobó el POT. Aquí, el POT del 2021. Del 2021. Entonces aquí se pueden combinar ese tipo de elementos. Y si tenemos un POCA, ya sabemos para qué es. Si tenemos definido una zona de expansión, que yo la respeto. Y si tenemos definida una política de servicios públicos a corto plazo en el plan de desarrollo, a mediano largo en la proyección de metas y a largo plazo de acuerdo al POT, pues Fusagasugá tiene futuro. Yo pienso que es por ahí que hay que tomarla con todo respeto, lo digo. Pues bueno, yo no soy tan versado en el tema hídrico y ambiental, pero sí soy inquieto y leo estos aspectos que me parecen fundamentales para el futuro de Fusagasugá. De ahí mi llamado a la ciudadanía
de que analice muy bien las propuestas y que mire que esto no es hacer historia patria, esto es vivir la realidad de Fusagasugá y proponer cosas del presente y hacia el futuro. Sí, usted me dice, dejó estructurado allá en Empresas Públicas de Cundinamarca lo que tiene que ver con acueducto alcantarillado, plan maestro, Fusagasugá y Chinauta. Y frente al agua, reservorios, tanques. ¿Dejó algo su administración al respecto? Claro, nosotros dejamos 2.000 millones de pesos para construir los disipadores de Pekín y evitar las inundaciones. Quiero verlos. No voy a decir que deje, yo quiero verlos. Uno. ¿No los ha visto? No los he visto todavía. Yo sé que hicieron, pero esa no es la. Uno. Dos. Nosotros dejamos en la bolsa de Cundinamarca el presupuesto para que fueran aplicados en una etapa inicial 32.000 millones de pesos de los 54.000 que valían a esa época el plan maestro de acueducto alcantarillado de Chinauta. ¿Y no se ha visto? Y no hemos avanzado en ese. Y nosotros dejamos bastante avanzados los estudios y diseños del plan maestro de acueducto de Fusagasugá. En ese plan maestro está entonces cómo mejoramos las fuentes de captación, las redes de conducción, cómo hacemos almacenamiento y cómo hacemos hacia el futuro la garantía del servicio. Correcto. Entonces, hablemos. Fuentes de captación, río Barro Blanco, cada día tiene menos agua, menos posibilidades. Ahí hay que pensar en que en los inviernos a veces hay una desestabilización del terreno y nos quedamos sin agua. Hay que mirar ese tema. Uno. Dos, las redes de conducción. Hay que optimizarlas para mejorar la captación y evitar las fugas, porque hay gran parte de fuga. Tres, el almacenamiento. Nosotros dejamos, creo que se hizo acá, el tanque más grande que en Cundinamarca, 3.500 metros cúbicos de agua. ¿Es su administración? Nosotros damos los recursos y se ejecutó eso por parte de la EPC. Se dejaron recursos y se ejecutó en este gobierno por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca. Entonces, venga, con ese tanque, eso es un pañito de agua tibia, es una solución. Pero entonces podemos almacenar, ir tratando, ir evacuando y podemos circular y ir a contener. Porque nosotros vamos a llegar también a épocas de racionamiento, no digamos mentiras. Entonces, digamos, esas son tres. Y cuatro, seguir mejorando la red de conducción interna para evitar las fugas, evitar el contrabando y el desperdicio. ¿Qué hay que hacer? Indudablemente hay que garantizar la optimización de las redes de conducción y hacer unos tanques de almacenamiento, porque el tema del microembalse hay que aprobarlo a la CAR, luego hay que hacer el proyecto, hay que presentarlo ante el gobierno nacional, eso tiene un tema ambiental que tiene que ver la CAR, tiene un tema económico que tiene que ver Fusagasugá, el departamento y la nación. Por eso yo digo que yo estoy haciendo un estudio con unos técnicos en la materia para que Fusagasugá sea socia, las empresas públicas de Fusagasugá sean socias de las empresas públicas de Cundinamarca. Empresas para públicas que sea un aliado estratégico nuestro, ¿sí? Mediante un convenio, una figura jurídica que nos permita. ¿Por qué? Porque allá tenemos cómo apalancar recursos. Y cuando haya un microembalse, no que es que esta administración dejó endeudado al municipio y no tenemos la capacidad de endeudamiento, pues tenemos un fiador, tenemos un padrino, tenemos un corredor que paga, que es el departamento. No es que nos va a absorber como empresa, al contrario, que nos va a ayudar. Y no es que estemos quebrados, es que necesitamos el apoyo para poder financiar eso. ¿Por qué? Porque hay que pensar en que esto ya no es el pueblo, esto es la ciudad de Fusagasugá. Y estamos cortos en el tema del desarrollo para poder garantizar dos cosas: el equipamiento municipal y los servicios públicos a la nueva ciudad. Hablamos con el señor William García Fallad. Lo vimos muy arrogante, muy prepotente, no soporta nada, es un genio terrible. Hablamos el tema suyo, él insiste que su gobierno no fue decente. Habló muy mal del gobierno de John Jairo Ortega Villalba, que es supremamente, según él, aparentemente según él, un gobierno muy corrupto. ¿A usted no le escucha esos señalamientos de corrupción en contra de Jairo, ni en contra de ningún otro gobierno? Usted me está hablando con cifras de ineficiencia e ineficacia administrativa. Dejó ese tema de chocar con García Fallad. ¿De dónde viene esa pelea? ¿Por qué no lo quiere William García Fallad usted? ¿Qué pasa en esa relación si ustedes vienen ambos del glorioso partido del trapo rojo, el Partido Liberal? Bueno, yo soy otro estilo de hacer política. Mi campaña tiene prohibido el manejo de desprestigio
o de dibujar una candidatura. No lo puede hacer con nadie, no podemos menospreciar a ningún candidato, no podemos entrar a criticar sin conocimiento de causa de las propuestas. Entonces yo creo que es otro estilo y nos pueden revisar en cualquier lado que no tenga. Entonces primero yo le he pedido a mi grupo que no lo hagamos y que yo tengo que ser el ejemplo, o sea, yo tengo que demostrar que evidentemente tengo la madurez y el respeto por el ser humano. A mí me gusta mucho de la Constitución del 91 el preámbulo donde habla de la dignidad humana. Y cuando yo hablo mal de alguien, puedo estar tocando la dignidad humana y yo no lo hago por la neura. A mí también me da mal genio y rabia, pero tengo que saber controlar. Entonces, yo ya estoy una persona muy madura, muy centrada y yo creo que si tenga años, no sé si es que le pase a uno cuando es más entrado en años, de que de pronto ya comienza a tener unos desequilibrios, no mentales, sino equilibrios en el sentido de no poder controlar las situaciones de momento. Sí, que al doctor García Falla lo controlaba la esposa, pero que afortunadamente se enfermó, falleció, ahora no lo controla nadie. ¿A usted quién lo controla cuando le da mal genio? Bueno, yo tengo que ejercer mi autocontrol. ¿Autocontrol? Sí, si no graves, porque si, no, yo no quisiera hablar de nadie en especial. Yo le tengo un respeto, un aprecio por el doctor William García, trabajamos en equipo. Yo creo que la historia de Fusagasugá es saber que la primera vez que se lanzó la alcaldía lo apoyé, nos ganó Leonor Serrano, perdimos. Luego fue la segunda y ganó él. Luego fue a la asamblea por primera vez y lo apoyamos. Luego fue a la asamblea por segunda vez y lo apoyamos. ¿Sí? Luego se lanzó a la alcaldía y perdimos. Luego se lanzó una vez por primera vez a la Cámara y lo apoyamos. A mí fue regular en el partido por no haber jugado con la otra candidatura. Veamos. Luego entonces se lanzó nuevamente a la Cámara y perdimos. 7 veces que dimos un apoyo, independientemente. Si hoy él tiene un concepto mío, yo se lo respeto, no comparto cosas, pero yo creo que no es el escenario porque tampoco nos puedo dejar provocar. Y segundo, estamos en un escenario de un ejercicio democrático y político. Entonces, es eso. Bueno, ahí yo he dicho que después del 30 de octubre habrá que hacer el inventario. Y entonces uno hace el inventario como en un almacén o una parte comercial. Si lo va a vender, entonces decimos, bueno, a ver cuánto me va a dar. Y si yo no supe cuidar el almacén, pues ¿qué vendo? De pronto fue la comisión o la prima, porque el resto se acabó la mercancía. Entonces yo pienso que en lo público, yo combino ese elemento privado con lo público. ¿En qué sentido? En que soy respetuoso de las campañas, de que yo no me presto para hacer ese tema de ir a ese comentario, no. Si él tiene elementos de juicio, pues ahí están los reglamentos de control y fiscalización. Yo también, si quisiera hacer, pues yo puedo hacer historia, pero a mí no me gusta la historia patria para entender qué ha sucedido en el país y en los municipios, no para de pronto ir a refregarle en contra. Yo de eso, la verdad que me abstengo de cualquier cosa. Frente al tema de Jairo Ortúa, mire, yo les dije la vez pasada a ustedes, yo estoy haciendo un estudio de la inversión del municipio, ya lo tengo, y tengo preocupaciones por la inversión. Lo dije hoy en una entrevista, arrancaron con un plan de desarrollo, lo modificaron después. Yo veo que hay un recorte de metas y yo no sé si esto se adecuado. Bueno, se hizo, se reorientaron algunas cosas. Bueno, uno por el camino tiene que replantear, está bien en ese tema, sí. Pero yo pienso que Fusagasugá tiene que haber sido más ambiciosa en lo de servicios públicos y infraestructura. Yo entiendo que cuando yo hago una alcantarillado lo tapan y ya no se ve y la gente se olvida. Yo lo hice. Y hoy cuando voy al barrio me dicen, profe, usted fue el que nos arregló el alcantarillado aquí. Y pavimentó además. Y pavimentó y le vamos a ayudar. Mire, y todo el mundo piensa que no están conmigo. Es un voto serio, responsable, un voto de reconocimiento. Y ese reconocimiento lo tienen también otros candidatos. El mismo William. Y lo tengo yo. Entonces, hoy en día, lo que no pasa con otras candidaturas, dice que le reconocemos si se lanzó al Consejo y al año renunció, si era una persona que estaba aquí y iba para acá. Yo por eso digo, no, por eso en esos temas no me meto con ninguno de ellos. Simplemente debo decirles que nosotros tenemos una propuesta muy seria, una candidatura de centro, porque tampoco no nos vamos a los extremos, ni complementamos un extremo con el otro, ¿sí? Sino una línea de conducta donde respetamos quienes hacen una práctica en este lado, quienes hacen una práctica en este lado, pero nosotros consideramos que lo correcto para Fusagasugá es esto y es lo que proponemos. Usted acaba de utilizar una frase que me gusta mucho, público-privada. Le pregunté al señor García Fallal que él se muestra como el gestor de la moral, de la transparencia, del respeto por lo público, supremamente honorable. Le dije a usted, si en Serfusa SP ha sido, según usted y muchos otros, la joya de la corona, la caja menor de los políticos tradicionales de Fusagasugá, la privatizaría entregándosela a un particular para que ese particular
con suficiente músculo financiero proyectar a la ciudad en los siguientes 12 años y lleguemos a lo que soñamos muchos fusagasugueños, ¿usted haría una alianza público-privada para fortalecer económicamente en Serfusa y llevarlo a la trascendencia que requiere el futuro inmediato de Fusagasugá? Bueno, sobre la empresa yo tengo dos propuestas. Uno, darle el enfoque que sea empresa pública regional. Regional. Y si los municipios aledaños o que requieran servicios que dentro del concepto regionalizado los vamos a prestar, que sean socios, porque son entidades públicas oficiales. Claro. Listo, uno. Y dos, y cuando yo le comencé a hablar al sector público, le dije, yo quiero que Serfusa sea socia, si sea con un convenio, una figura jurídica. Empresa pública de Cundinamarca. Entonces yo sí por la bolera pública. Entonces eso sí quiero decir. 100% pública. 100% pública. Y tengo que fortalecerla con lo público. Porque si yo comienzo a meter recursos y a meter privados, ahí poco a poco se nos va metiendo en la casa. Eso es cuando usted no conoce a alguien y lo manda a seguir. Y se le muestra muy cariñoso y se le metió a la sala. Y después entonces ya dice que tiene como hambre y pasó al comedor. Y resulta pagar la alcoba. Aquí toca a lo público cuidarlo. Sí. Eso es público. ¿Listo? Profesor Luis Fuentes, muchas gracias. ¿Cuándo conversamos de nuevo, si Dios quiere? Pues tenemos que comenzar antes del 29 para volver a invitar nuevamente. Y ya como alcalde después del 29. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Ese es el trato, porque mire, hay un tema que me preocupa y es la movilidad. No veo que Fusagasugá avance en movilidad. Hace 7 años largos llegamos a caminar con Marta las vías y hoy vimos como una abuela de unos 75 años bregó para coger una buseta que se parqueó mal. Habían vehículos particulares sobre la vía pública. No hay paraderos establecidos y si los hay, no los cumple ni el conductor del vehículo, del servicio público colectivo, ni tampoco el usuario está educado. Terrible. Bueno, cuando me den la oportunidad, yo tengo 12 propuestas para mejorar la movilidad en Fusagasugá. Con mucho gusto las hablamos. Son unas propuestas muy dadas a que también van en algunos temas con el tema de infraestructura y otros con el tema de seguridad. Pero el dolorcito en la mitad es movilidad. Sí, 12 propuestas. Yo creo que 12, digamos, propuestas o temas que tienen que ver con los próximos 4 años y con el futuro de Fusagasugá como ciudad. Con mucho gusto los vamos a coger una por una en las... Perfecto, bueno. Y está transversal la seguridad. Y la infraestructura. Claro, y en el tema del equipamiento y la infraestructura está transversal también lo ambiental. Estamos en el tema del cambio climático, la gente no ha entendido el cuento, entonces dice, ¿por qué? Y nos quedamos y no sabemos cuál va a ser el comportamiento del año entrante. Pues hay unos pronósticos, pero las realidades son otras. Yo me acuerdo que cuando hablaban del cambio, del calentamiento global, la gente que decía que era. Entonces yo les decía a los campesinos, es que los polos se van a deshielar. Y se acabaron de ir los polos, ¿sí? Ahora usted puede ir al polo, ya no a esquiar, a pasear. Entonces, mira este tema también, 1, 2. Y aquí hace unos años, y lo decía yo en una comunidad muy pobre antenoche, hablábamos del cambio climático y decían, bueno, ¿y por qué el fenómeno del niño? Porque ese es un niñito, entonces como dice vulgarmente, tiene pipí, y entonces la niña, le dije, no, ambos, el niño y el niño son nombres que se les da de acuerdo a la época y de acuerdo a las predicciones que tienen, digamos, los científicos y los organismos que tienen el control de mire cuál es el comportamiento del mundo. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí queda un espacio para que miremos el tema de movilidad. Luis Antonio Cifuentes Abogal fue alcalde 2016-2019, ha sido diputado, concejal, presidente de Junta Comunal, es oriundo de Arbeláez, pero hace mucho tiempo se radicó aquí en Fusagasugá. Ha luchado y ha bregado por su partido, lo organizó, se estructura el Partido Liberal de nuevo en Fusagasugá. Dice que está fresco, que porque acaba de gobernar, habla con solvencia, con cifras, conoce el territorio, no se pone de mal genio. Nos alegra mucho eso. Muchas gracias, profesor Luis Antonio Cifuentes. Muy amable y de verdad que muy gentil. Gracias por toda la oportunidad y invitar a los fusagasugueños a que somos la mejor opción en este momento en que Fusagasugá requiere de la experiencia, el conocimiento y estamos dispuestos a trabajar las 24 horas día a día desde el 1 de enero del año 2024. Esta entrevista también vamos a verla en el canal de YouTube de Fusagasugá Noticias. Comente, comparta. La producción es de Marta Cobos. Con permiso, son ustedes muy amables. Listo, man. Muchas gracias. Entonces ya la siguiente.